Hola, te saludo, soy Alexandra y en esta oportunidad quiero compartir contigo una pequeña reflexión con respecto a un tema que, si bien es cierto, ya he hablado de ello, quiero darle como un enfoque diferente en esta oportunidad. Y se trata del hecho de que algunas veces podemos pensar que hemos fallado en la materialización de algún deseo. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Por qué se da eso? Digamos, ¿cuál sería lo más correcto, saludable, al menos desde mi perspectiva? Es decir, recomendaciones generales que puedo ofrecer. Fíjense que una de las cosas importantes a integrar es que todo procede de nuestra conciencia. Es decir, todo tiene que ver con el estado que nosotros estamos habitando y sosteniendo como real. De allí parte la proyección física o parte la manifestación o materialización de ese estado. Eso lo explico en el audio estado, si ustedes los han escuchado. La parte 1 y 2, ya saben a lo que me refiero, ya saben cómo habitar un estado y de qué se trata. Y si no lo han escuchado, les invito a hacerlo porque desde mi perspectiva y experiencia es bastante práctico y bastante fácil y simple cómo empiezan a sencillamente proyectarse nuestras suposiciones. Entonces, tomando responsabilidad de que todo es un reflejo de aquello que nosotros hemos considerado verdadero, de nuestra conciencia, de lo que nos hemos hecho conscientes, entonces aquí el único que debe convencerse y que debe mantenerse persistente si es que desea experimentar eso, soy yo. La responsabilidad de mis manifestaciones son mías. Yo así lo he constatado y es por eso que lo comparto. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con lo que Neville Goddard y otros autores del Nuevo Pensamiento hacen referencia. O sea, aquello de lo que yo me hago consciente, eso es lo que se proyecta, sencillamente. Y un estado contiene personajes, un estado contiene actitudes, comportamientos. Un estado contiene una cantidad de elementos que siempre los estamos viendo solidificados en la tercera dimensión. Pero parece ser que algunas veces cuando algo no llega a proyectarse, al menos en el tiempo en el que nosotros lo estábamos suponiendo que se iba a proyectar, que se iba a exteriorizar, entonces algunas veces podemos caer en los autocuestionamientos, en la culpa, en los autoseñalamientos, en los autojuicios. Pudiéramos estar cuestionando, por ejemplo, si lo estamos haciendo bien, si es la manera correcta, en que estoy fallando. Pero fíjense que hay algo curioso que puede suceder en ese periodo. A lo mejor estamos viendo esa manifestación física que se está dando y hemos concluido, tal vez equivocadamente, que no se dio, que sencillamente fracasamos, que sencillamente ya no se va a dar. Y por supuesto estas conclusiones vienen de, puede ser que estábamos esperando una respuesta específica y se nos dio la respuesta opuesta. Puede ser que estábamos muy seguros de que algo iba a suceder y sucede exactamente lo opuesto, lo contrario, o algo similar, pero no era lo que yo estaba deseando que se proyectara. Y según mi perspectiva, la evaluación que hago conmigo misma, lo estaba haciendo convencido de que ya eso era un hecho. Lo que puede suceder en algunas ocasiones es que lo que estamos juzgando como definitivo, como ya no hay marcha atrás, ya no se puede hacer nada, es sencillamente parte del puente de incidentes o incidencias que se pudiera estar desplegando para la proyección de nuestro deseo. Es decir, es como que todavía nos encontráramos en parte del camino.
De hecho, desde mi experiencia, pudiera verse aparentemente caótico, aparentemente negativo, hasta desastroso. Pero detrás de eso, y esta es la clave, si yo persisto, y aquí les voy a recomendar la revisión, si yo persisto en ese final, si yo me mantengo en ese final, si yo sigo sosteniendo esa escena, si yo reviso eso que estoy experimentando, que se exteriorizó, y yo vuelvo a mi escena, y me convenzo de mi escena final, y me convenzo de estar en ese estado, y estoy seguro que al habitar ese estado la proyección del mismo es inminente, entonces la proyección del mismo será inminente, será segura, porque tiene que ver, como les estoy mencionando, tal vez con un juicio apresurado que yo estoy haciendo respecto a lo que estoy experimentando en la tercera dimensión. ¿Qué sucede? Que si nosotros vemos lo que se está exteriorizando en este momento y lo calificamos como, es decir, esto es la palabra final, no puedo hacer nada, pues lo que sucede es que no es que de alguna forma era imposible o era muy difícil, sino que yo estoy determinando que sea de ese modo. No persisto, no reviso y vuelvo a mi escena para energizar desde ese estado esa realidad que yo deseo que se exteriorice. Entonces, como recomendaciones finales, no enjuiciemos apresuradamente lo que está sucediendo en nuestra tercera dimensión. No califiquemos eso como definitivo. No desistamos. Tengo muchas experiencias personales donde las cosas se veían, como les vengo mencionando, muy diferentes. Y sencillamente con una revisión continua del evento, con una revisión continua de lo que yo deseaba escuchar, de lo que deseaba ver, y sosteniendo persistentemente, sin observar el tiempo, sosteniendo persistentemente ese nuevo estado, ese final que yo sé que existe y que yo sé que está en mí, mantenerme allí para que eso se proyecte, entonces sencillamente las cosas empiezan a ajustarse hasta que va a llegar un punto en el que es ley. Debo verlo exteriorizado. Revisar. Si, por ejemplo, fue en un periodo de tiempo, supongamos que la manifestación la esperaba para el 15 de este mes. Yo estaba muy segura y llegó y se cumplió el plazo y no obtuve la materialización. Reviso y supongo que la materialización se dio dentro del plazo. Reviso, vuelvo a mi estado, persisto. Recordemos, aquí no hay que convencer a otro más que a mí mismo. Esto no se trata de la persona específica, esto no se trata de el doctor y sus diagnósticos, esto no se trata de la economía particular de un país. Aquí la última palabra la tengo yo, porque yo soy el creador de mi experiencia y todo tiene que ver con un reflejo de mi propia conciencia. Aquel estado psicológico subjetivo que habito, aquel estado psicológico subjetivo que considero es mi estado, es el estado al que le estoy dando vida, es el estado que voy a ver proyectado a continuación. Entonces, bueno, espero que esto les sirva para cuando se encuentren ante una situación similar y puedan darse cuenta que todo es absolutamente maleable. Y si la tercera dimensión dista o de lo que ustedes desean, o sencillamente parece que fracasamos, persistan, regresen. Si no es su final, persistan en su final. Es la manera como entramos naturalmente en ese estado y sobre todo permanecemos allí, convenciéndonos de esa realidad. Y una vez que yo me convenza a mí mismo de que esa es mi realidad,
Eso es lo que se va a proyectar a continuación. Bien, un abrazo para ustedes.